Bueno, buenos días, comunidad universitaria. Mi nombre es Edgar Manjarres Orozco. Mi matrícula es la MX 006425 y estoy estudiando la carrera de Derecho. Para este proyecto final, mi herramienta de apoyo fue mi computadora, ya que no tengo pizarra, y lo llevé a cabo de la siguiente manera. Introducción. ¿Es el capitalismo actual? El Estado participa activamente en la economía a través de la política económica, la cual se define según el Diccionario de Economía Política de Alonso Aguilar como aquella parte de la ciencia económica que estudia las formas y efectos de la intervención del Estado en la vida económica, en el sentido de que no sería posible la previsión de los efectos de la intervención del Estado sin un conocimiento de las leyes económicas. A lo largo de los problemas económicos de México, se han planteado la evolución de la economía nacional, detectando sus principales problemas. En este trabajo explicamos los intentos de planeación que se han seguido en el país para solucionar los graves problemas que le aquejan. Sin embargo, las medidas de política económica seguidas hasta hoy por el Estado mexicano han sido de corto inmediatista y monetarista. Se refiere a la moneda, ¿sí?, cuyo eje centro a la austeridad en busca de estabilidad económica, lo que ha provocado que los problemas se agudicen y la crisis salga presente. Desde el decenio anterior, muchos autores que analizan el comportamiento de la economía nacional ya apuntaban ciertas tendencias y posibles soluciones a los graves problemas del país. Sus planteamientos siguen vigentes. Oscar Lange, por su parte, plantea que la tarea de la política económica es llevar a la práctica las leyes que descubre la economía política. Los elementos principales de las diferentes definiciones apuntan a que anteriores pueden resumirse en una sola definición. La política económica es el conjunto de mecanismos, instrumentos y acciones que aplica el Estado con el objeto de regular los hechos y fenómenos económicos. El objetivo principal de la política económica es lograr el desarrollo socioeconómico del país, de nuestra nación. Y bueno, aquí está sustentado en la introducción en NAPA, ¿sí? Y vamos a empezar con el primer mandatario, que es el licenciado Carlos Salinas de Gortari. Durante este sexenio se continuó con la política económica
basada en la planeación indicativa al cargo de la Secretaría de Programación y Presupuestos. Este hombre salió de esta institución a través de lo que los especialistas llamaron terrorismo fiscal. Salinas obtuvo más ingresos y se deshizo de muchas empresas propiedades del gobierno que funcionaban como pérdidas para reducir los gastos. Aquí hablamos de que privatizó instituciones de gobierno, ¿sí? Renegoció la deuda externa, reduciéndola en un 26%, e incluso en 1991 se reportó el primer superávit en muchos años, ¿no? Este hombre es el creador de Solidaridad y bueno, renegoció, ¿sí? Renegoció la deuda externa. Durante su sexenio, la red de carreteras se reestructuró y se puso en marcha el Programa Nacional de Solidaridad, que se encargó de dotar de agua, electricidad o banquetas a pueblos lejanos de la ciudad, y uno de esos fue Valle de Chalco, en el Estado de México. Pero no solo se logró reducir la inflación. Durante los 6 años de esta administración, la economía creció en términos reales, ¿sí? Si bien a tasas todavía reducidas en función de las necesidades del país. La decisión de negociar el Tratado de Libre Comercio con las naciones del norte se dio en el contexto de las nuevas realidades mundiales. A lo largo del proceso estuvo presente una preocupación, sí, constante entre los mexicanos. La integración económica con los Estados Unidos representaría la pérdida, ¿sí?, de nuestra soberanía. Sin duda, el negociar fue necesario hacer concesiones para obtener beneficios a cambio con el Tratado de Libre Comercio. El gobierno mexicano tuvo que garantizar que ya no se ejercerían las decisiones discrecionales que otras administraciones prácticamente en el pasado para orientar la economía. Sin embargo, ese compromiso no representó una capitulación, ¿sí? El gobierno no entregó las decisiones a las autoridades, ¿sí?, norteamericanas, sino que simplemente dejó de ejercerlas de manera discrecional, lo cual había sido un reciente reiterado, ¿sí?, de la sociedad mexicana ante los excesos estatistas de nuestra historia. Pero además la negociación no representó la renuncia a definir el rumbo de nuestra economía, sino la oportunidad de que con la apertura de los mercados, los estadounidenses renunciarían también a la actual actuación unilateral que sus críticos han calificado como la expresión de su arrogancia imperialista. Como siempre se han caracterizado los vecinos del norte,
Y bueno, los ingresos y el consumo familiar durante este sexenio, esta administración, ¿sí? La tasa de crecimiento de la población se redujo de 2% en el 88 a 1.8% y en el 94, sin embargo, en esos 6 años la población total del país pasó de 80.2% a 90 millones de mexicanos, un aumento de casi 10 millones. El puro incremento era igual a la población total de Suecia. Dice Portugal, Austria, el número de habitantes que en 6 años se sumó al país equivalía a 3 veces la población de Uruguay y 2/3 partes de la de Chile y el total de la de Guatemala, ¿sí? Este crecimiento representó un reto formidable, atender a 10 millones de personas adicionales en sus demandas de alimentación, educación, salud y vivienda. Además, estos nuevos millones de personas, estos 10 millones de personas necesitaban alimentación, educación, salud y vivienda. Además, dice, reclamos se sumaban a los rezagos de servicios sociales acumulados a lo largo de la historia, ¿sí? En la administración del presidente nacieron 10 millones de mexicanos, ¿sí? La privatización de las empresas paraestatales, la reducción de la deuda externa había contribuido a eliminar los pagos excesivos al exterior. Sin embargo, aún teníamos un flanco delicado, las finanzas públicas, nuestra deuda interna. Nuestra deuda interna era muy elevada. Al iniciar el gobierno del licenciado Carlos Salinas de Gortari, la deuda interna como proporción del PIB ascendía al 19%. Una de cada año pagábamos los vencimientos del principal, pero lo más pesado era su servicio, es decir, cubrir los intereses. En el 88, la tasa de interés fue de el 52% y el año anterior había sido de 122%. O sea, hubo una reducción. El servicio de la deuda era una carga insostenible para el pago de intereses. Absorbía casi la mitad de todo el presupuesto federal. La única manera de abatir esos pagos era reducir el saldo de las deudas. No faltó quienes propusieran otro método: desatar la inflación para que se desplome el valor real de la deuda. Ese método era inaceptable, pues la inflación también hubiera desmoronado el valor del patrimonio familiar y de los salarios de los trabajadores. El único camino responsable era vender los activos del gobierno, pagar la deuda interna y así activar el pago de intereses, ¿sí? Fin del sexenio.
Dice, en enero del 94 se inicia en Chiapas un levantamiento armado, sí, que ya conocemos, el levantamiento del EZLN, indígenas, que provocó una serie de crítica internacional contra el gobierno. A partir de ello sobrevinieron varios acontecimientos que desembocaron en la estrepitosa caída del peso al final del mandato presidencial. Ya conocemos el asesinato del licenciado Luis Donaldo Colosio, ¿verdad? De este modo quedó empañado su buen desempeño presidencial, el cual había hecho declarar a la prensa, tanto nacional como internacional, que era el mejor gobernante de México en los últimos años. Entregó el poder al licenciado Ernesto Zedillo y se retiró al extranjero. Esta información también está sustentada en APA. Y bueno, vayamos con el último mandatario actual que acaba de salir, que es el licenciado Enrique Peña Nieto, que su sexenio fue del 2012 al 2018. El desplome de los precios del petróleo por una sobreoferta, ¿sí?, mundial, y la despreciación del peso por la expectativa de que el Banco Central de Estados Unidos inició contra el aumento de su tasa de interés. Aderezan este año las débiles expectativas de crecimiento económico para México. Obviamente que con el desplome de nuestro peso, pues tenemos poco crecimiento. Dice, a ello se le suma el gasto público y un desempeño titubeante de la economía estadounidense. Entre los aspectos negativos, los especialistas destacaron débil crecimiento económico, así como el aumento de la pobreza y la desigualdad en nuestro pueblo. Un crecimiento mediocre, debajo de lo que necesitábamos, así como un retroceso en materia de pobreza y desigualdad. El 1% de su población concentra el 21% de ingreso total. Según el estudio Desigualdad Extrema en México, comentó Díaz Infante, quien agregó que la fuga del Chapo Guzmán es una de las muestras de cómo la corrupción afecta a las instituciones. Y de alguna manera el crecimiento ha sido muy pobre, a pesar de la euforia que el gobierno generó y que se convirtió en desilusión y descontento, ¿verdad?, en los mercados, y quien paga por esto es la misma economía mexicana, porque no logra incrementar los montos de inversión productiva. Dijo Coutinho, un gran analista, esto porque en lo que va del sexenio, ¿sí?, el crecimiento es un promedio apenas del 2%, o sea, algo mínimo. Entre lo malo es que la baja en el desempleo tiene una contraparte, porque los empleos cada vez son más precarios. Los empleos creados son de 1 a 3 salarios mínimos y han disminuido los de más de 5 salarios mínimos. Señaló por su cuenta, ¿verdad?, Esquivel, según cifras del INEGI, es el segundo trimestre del año más personas que ganaban más de 5 salarios mínimos sumaron 3.09 millones desde 3.92 millones al cierre del 2012. Lo feo de esto, los escándalos,
de conflictos de interés han sido lo feo del 2015, además de los decepcionantes resultados de la primera parte de la ronda 1. ¿Sí? El presidente Enrique Peña Nieto rindió su mensaje con motivo de su sexto y último informe presidencial, en donde da balance de lo que fue su sexenio. Desde Palacio Nacional, estas son las principales frases del mandatario, donde el informe del gobierno de Peña Nieto, el señor presidente habla de un crecimiento económico. No es casualidad que la economía de México haya tenido un crecimiento anual positivo en cada uno de los 22 trimestres de esta administración. Es la primera vez que esto ocurre en 4 sexenios. Bueno, eso comenta el señor presidente, pero la realidad es otra, ¿no? Dice, velar por la estabilidad económica es una de las responsabilidades más importantes y complejas de quien encabeza el gobierno de la República Mexicana. ¿Sí? Juntos hemos cumplido, México tiene resultados tangibles, el crédito les corresponde a todos, velar por la estabilidad económica es una de las responsabilidades más importantes y complejas de quien encabeza el Tratado de Libre Comercio. Y bueno, este tema del Tratado de Libre Comercio, el entendimiento de que ya hemos logrado con Estados Unidos, disipa la incertidumbre generada en los últimos meses. Hemos defendido los intereses de México con firmeza y dignidad sin caer en provocaciones. Sobre las promesas del gobierno, al concluir mi sexenio habrá cumplido 97% de los 266 compromisos firmados ante notario público en 2012. No en todas las asignaturas logramos los objetivos propuestos en materia de empleo. Enrique Peña Nieto calificó su sexenio como el sexenio de los empleos, luego de la generación de 4 millones de empleos. En materia de educación, ¿sí?, era necesaria recuperar la rectoría del Estado en materia educativa, evitando que siguiera siendo rehenes de intereses particulares e ilegítimos. Sí, decisiones en materia educativa no fueron fáciles y su implementación menos. Sembramos la semilla del cambio más importante de la educación pública en México en los últimos 60 años. Dice, era imperativo promover el talento de los maestros, modernizar los planes y programas de acuerdo con las necesidades del siglo XXI y mejorar las escuelas. Y bueno, la bella pobreza extrema, más de 2 millones de mexicanos salieron de la pobreza extrema. México podría erradicar esta condición al concluir la próxima década. Paz y seguridad. No alcanzamos el objetivo de recuperar la paz y la seguridad en el país. Sobre las reformas estructurales son sin duda el logro más trascendental de mi gobierno. Agradecimientos. Quiero dejar constancia de gratitud, gracias a mi esposa, Angélica, por la compañía, a mis hijos, a mi madre y a mi familia política. Ha sido el más alto honor de mi vida servir a México como presidente de la República. Muchas gracias. Y bueno, mis conclusiones como estudiante, al haber hecho este proyecto final, esta investigación, este proyecto final, sí,
Este proyecto final, la investigación llevada a cabo en ambos sexenios presidenciales del presidente Carlos Salinas de Gortari, su sexenio de 1988 a 1994, y del presidente Enrique Peña Nieto en su sexenio 2012-2018, puedo yo externar como estudiante, como ciudadano y más aún como mexicano, que ambos mandatarios no cumplieron las expectativas del pueblo mexicano, la falta de liderazgo de ambos presidentes, no desempeñaron bien su función como mandatarios de nuestra nación. Al contrario, su falta de legitimidad en su desempeño como mandatarios, ambos presidentes endeudaron al país, devaluaron la moneda, empobrecieron a nuestro país, una inflación galopante y una economía nacional muy debilitada por la participación de ambos, mal enfocada, provoca inestabilidad económica, empobrecimiento, desobediencia civil por parte del pueblo mexicano. Llega a la conclusión que sus gobernantes no tienen autoridad para mandar o mandan de forma arbitraria y represiva y no llevan por buen camino el destino que está en sus manos, el destino de una nación, y ellos, el pueblo, ellos depositaron su voto de confianza. Y a título personal, yo como estudiante, ¿verdad? Y de alguna manera mi experiencia personal pues me sirvió bastante el hecho de llevar este curso, esta materia, ¿verdad? Derecho mercantil, porque me abrió de alguna manera el conocimiento y en el plano personal pues estoy satisfecho porque para mí esta materia me enriqueció también en el ámbito académico, porque me doy cuenta qué tan importante es saber este conocimiento en esta materia que es derecho mercantil, ¿verdad? Y me sentó las bases en mi conocimiento académico, ¿no? Yo de alguna manera le doy las gracias a mi tutor y gracias por compartir este conocimiento. Le envío saludos.